¿Son los samaritanos los verdaderos israelitas? Cada año en la Pascua, cientos de personas suben al lugar donde alguna vez estuvo su templo y sacrifican corderos exactamente como lo describe la Torá. Han hecho esto cada año sin interrupción durante miles de años. Y no estoy hablando de Jerusalén. Y no estoy hablando de los judíos. Estoy hablando de los samaritanos. En este momento, estoy conduciendo hacia el monte Gerizim, uno de los lugares más sagrados, inusuales y menos conocidos de Israel. Voy a reunirme con un sacerdote samaritano y una mujer samaritana, y también vamos a hablar sobre los judíos, Jesús, la historia, la trina y la sangre. ¿Cómo están conectadas todas estas cosas? Lo entenderás muy pronto. Así que acompáñame en mi Mazda nuevo. Bueno, era nuevo en 2002 y vamos rumbo al monte Gerizim. Estoy parado ahora mismo en el monte Gerizim. En la cima está el sitio más sagrado para los samaritanos, que también es un sitio arqueológico. Y justo al lado está el pueblo de los samaritanos. En la Biblia se le conoce como la montaña de la bendición. Se eleva 880 metros sobre el nivel del mar, con la ciudad de Nablus extendiéndose a sus pies. Pero la verdadera importancia de esta montaña no es la vista. Incluso antes de que los israelitas cruzaran el río Jordán, Moisés les dio instrucciones claras en el libro de Deuteronomio. Pondrán la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Imagina la escena, dos grandes montañas frente a frente. De un lado está el monte Gerizim, que representa la bendición. Del otro lado está el monte Ebal, seco y rocoso, que representa la maldición. Y entre ellos, en el valle, está la ciudad de Siquem. Cuando Josué condujo a los israelitas a la tierra, llevaron a cabo esta ceremonia. La mitad de las tribus se pararon en el monte Gerizim y respondieron amén a las bendiciones, la paz, el éxito y la prosperidad. La otra mitad se paró en el monte Ebal y respondieron amén a la maldición que vendría si el pueblo abandonaba las leyes de la Torá. Este fue un momento decisivo. El monte Gerizim se convirtió en el monte de la bendición, pero la historia bíblica de la zona comienza incluso antes. Siquem y las montañas que la rodean fueron la primera parada de Abraham después de entrar en la tierra de Canaán. En Alon Moré construyó un altar. Aquí también fue donde Jacob más tarde compró un terreno y construyó su propio altar. Y eso es importante. Mucho antes de que Jerusalén se convirtiera en la capital del reino de Judá bajo el rey David y el rey Salomón, Siquem y las montañas que la rodean estaban en el centro de la historia bíblica. Esta era la tierra de los patriarcas, las tribus y los primeros asentamientos de los israelitas. Para los samaritanos, este no es solo un sitio bíblico importante, es el lugar más sagrado de la tierra. Y para entender por qué, primero necesitas hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué es exactamente la Biblia? ¿La palabra Biblia significa solo los 5 libros de Moisés? ¿También incluye a los profetas y el resto de la Biblia hebrea? ¿Y qué hay del Talmud y los escritos rabínicos posteriores? ¿También incluye el Nuevo Testamento? Esta pregunta es importante aquí porque los samaritanos aceptan solo los 5 libros de Moisés como escritura sagrada. Ellos no aceptan los profetas, el resto de la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento, ni el Talmud como autoridad religiosa. Por eso tampoco creen que Jerusalén sea el lugar que Dios eligió para su templo. Jerusalén nunca se menciona por nombre en los 5 libros de Moisés. Sin embargo, el monte Gerizim sí se menciona directamente. Así que antes de ver en qué creían los samaritanos, cómo adoraban y por qué todavía sacrifican corderos en la Pascua, primero necesitamos responder una pregunta más básica. ¿Quiénes son los samaritanos? Hay dos respuestas muy diferentes a esa pregunta. La versión samaritana y la versión judía. Empecemos con la versión samaritana. Según su versión, ellos son los descendientes directos de los antiguos israelitas que nunca dejaron esta tierra. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino de Israel y exilió a gran parte de su población. Pero según los samaritanos, no todos fueron llevados. Sus antepasados permanecieron aquí, en el monte Gerizim y sus alrededores, donde siempre habían adorado a Dios. Según la tradición samaritana, la gran separación no comenzó con la conquista asiria. Ocurrió mucho antes, cuando Eliezer el sacerdote trasladó el tabernáculo del monte Gerizim a Silo. En su opinión, ese traslado fue en contra del mandato de Dios.
la Torá samaritana es notablemente similar a la Torá judía. La mayoría de las diferencias son menores, pero una diferencia lo cambia todo. En la versión samaritana de los 10 mandamientos, hay un mandamiento adicional que instruye a los israelitas a construir un altar en el monte Gerizim. Desde la perspectiva samaritana, esta montaña, no Jerusalén, es el lugar que Dios eligió para su santuario. Piensa en la historia bíblica. Abraham construye aquí un altar cerca de Siquem. Jacob compra tierra aquí y construye otro altar. Los israelitas proclaman la bendición aquí cuando entran a la tierra prometida. Para los samaritanos, todos estos eventos apuntan a la misma conclusión. El monte Gerizim siempre ha sido el centro espiritual de Israel. Y de aquí proviene su nombre, samaritanos, o en hebreo, shomronim, de la palabra shomer, que significa guardar o proteger. En su opinión, ellos son quienes mantienen y preservan la verdadera Torá original. La escritura de los samaritanos preserva la antigua escritura hebrea. El hermano del sumo sacerdote aceptó dejarme filmarlo recitando el Shema Israel, la oración más fundamental de, digamos, los israelitas en su idioma. Shema Israel, Shema. Y el hermano del sumo sacerdote recitó, Vayode abarema lele esher anakiam sapka yoma leibaba shelalti me albarei, vedibarta bimnaf shipta keva viata, avdikta keva diarik bashgava kepuma, vekarshta me aluta leidik, vayoal katabot breinaik, vekartab male mazuzuzuzukbat. Como israelí y judío, me resulta realmente extraño caminar por aquí. Es casi como estar en una zona fronteriza entre judíos y no judíos, y entre Israel y lo que no es Israel. Aquí se escucha tanto hebreo como árabe. No puedo leer la escritura en las casas, pero puedo decir que son letras antiguas parecidas al hebreo. Algunas de las mujeres parecen musulmanas, mientras que otras llevan ropa occidental. Hay muchas menorás que me recuerdan a las sinagogas, pero el estilo es un poco diferente. De todos modos, esta era la tradición samaritana. Los judíos tienen una versión completamente diferente. Según la Biblia, después de conquistar el reino de Israel, los asirios deportaron a gran parte de la población israelita y la reemplazaron con personas de otras partes del imperio. Esta era una estrategia común en el mundo antiguo. Mover a la población hacía que las rebeliones fueran mucho menos probables. Uno de estos grupos provenía de una ciudad llamada Kuta. Hoy en día está en Irak. Con el tiempo, estos colonos adoptaron muchas creencias israelitas y comenzaron a adorar al Dios de Israel, pero los judíos nunca los consideraron verdaderos israelitas. En cambio, llegaron a ser conocidos como los samaritanos, y de ahí proviene su nombre, Shomronim, simplemente porque venían de Samaria, que en hebreo se llama Shomron. Pero espera, ¿cómo tiene sentido esto? Hace un momento dije que el nombre samaritanos viene de la palabra guardar o proteger. Bueno, en hebreo, cada palabra se forma a partir de una raíz de 3 letras. Y como sucede, tanto el nombre Shomron, Samaria, como el verbo lishmor, guardar o proteger, comparten exactamente las mismas letras raíz. Ya sea que aceptes la versión samaritana o la versión judía, hay un hecho innegable: que este desacuerdo entre judíos y samaritanos no era simplemente una discusión sobre la historia. Ni siquiera se trataba solo de identidad. Todo se reduce a una pregunta fundamental: ¿dónde eligió Dios ser adorado? La respuesta judía era Jerusalén, en el monte Moria, donde Salomón más tarde construiría el templo. La respuesta samaritana era el monte Gerizim. Ese desacuerdo dio forma a la historia de ambos pueblos durante siglos. Algún tiempo después del regreso del exilio babilónico, los samaritanos construyeron su propio templo aquí mismo, en el monte Gerizim. Este no era solo un pequeño santuario local, se convirtió en el corazón religioso de la comunidad samaritana y cumplió esa función durante generaciones, pero el templo no sobrevivió, y en el año 111 a.C. el gobernante Asmoneo, Juan Hircano, Johanan Hircano, conquistó la zona, destruyó el templo samaritano y lo dejó en ruinas. Para el reino judío, esto envió un mensaje claro: solo podía haber un templo legítimo, y estaba en Jerusalén. El templo samaritano desapareció, los sitios samaritanos no desaparecieron.
Y los samaritanos juegan un papel central en la narrativa del Nuevo Testamento. De hecho, cada vez que aparecen en el Nuevo Testamento, desempeñan un papel sorprendentemente positivo. El ejemplo más famoso, por supuesto, es la historia del buen samaritano. En la parábola de Jesús, un hombre viaja de Jerusalén a Jericó cuando es atacado por ladrones, golpeado y dejado al costado del camino. Un sacerdote judío pasa por ahí y no se detiene. Luego pasa un levita, tampoco se detiene. Finalmente llega un samaritano. A pesar de la profunda hostilidad que existía entre judíos y samaritanos en ese tiempo, él es quien ayuda al hombre herido. Le venda la herida, lo lleva a una posada e incluso paga por su cuidado. Por eso, hasta el día de hoy, la expresión un buen samaritano significa alguien que ayuda a un desconocido necesitado. Los samaritanos aparecen en otra historia famosa, esta vez en el Evangelio de Juan. Jesús está viajando de Jerusalén de regreso a Galilea. Si miras el mapa, la ruta más corta va directamente a través de Samaria. Pero debido a que las relaciones entre judíos y samaritanos eran tan hostiles, muchos judíos preferían tomar una ruta mucho más larga solo para evitar pasar por territorio samaritano. Jesús no lo evita. Él camina directamente a través de Samaria y se detiene junto a un pozo al pie de esta montaña. Allí le pide a una mujer samaritana un poco de agua para beber. Ella está impactada. No solo había una profunda división entre judíos y samaritanos, sino que en esa cultura también era inusual que un hombre hablara en privado con una mujer que no conocía. Durante su conversación, Jesús le dice que sabe sobre su vida personal, que ha tenido 5 esposos y que el hombre con el que vive ahora no es su esposo. Luego, él habla sobre algo mucho más importante. Él le ofrece lo que llama agua viva, una relación con Dios que satisface la sed espiritual más profunda de una persona. La mujer entonces hace la pregunta que había dividido a judíos y samaritanos durante siglos. ¿Dónde deben adorar las personas a Dios? Aquí en el monte Gerizim o en Jerusalén. Jesús da una respuesta que cambia por completo la conversación. Él dice que llegará el día en que la verdadera adoración ya no dependerá de una montaña o ciudad en particular. En cambio, la gente adorará a Dios en espíritu y en verdad. Para los cristianos, esta es una de las conversaciones más significativas del Nuevo Testamento. También ocurre aquí mismo, al pie del monte Gerizim. Irónicamente, aunque los samaritanos son retratados de manera positiva en el Nuevo Testamento, la vida se volvió mucho más difícil para ellos después de que el Imperio Romano adoptó el cristianismo. Durante el periodo bizantino, se construyeron iglesias en los sitios sagrados de los samaritanos, incluyendo una aquí mismo en el monte Gerizim. Las ruinas todavía son visibles hoy en día. En ese entonces, se cree que la población samaritana llegó a casi 500.000 de personas. Luego, se rebelaron contra el dominio bizantino. La revuelta fue aplastada. La mayoría de la comunidad samaritana fue asesinada o dispersada, y su población nunca se recuperó. Los siglos que siguieron bajo el dominio musulmán trajeron dificultades adicionales, y para principios del siglo XX solo quedaban alrededor de 150 samaritanos. Es notable que la comunidad haya sobrevivido siquiera. Hoy en día, toda la comunidad samaritana está dividida entre 2 lugares, aquí en el monte Gerizim y cerca de Tel Aviv. Aunque es una comunidad diminuta, siguen practicando un mandamiento bíblico que casi nadie más realiza hoy en día, el sacrificio de la Pascua. Cada año, en la víspera de la Pascua, toda la comunidad samaritana se reúne en la cima del monte Gerizim, justo aquí, para llevar a cabo el sacrificio de la Pascua, exactamente como se describe en el libro del Éxodo. Para los judíos, el sacrificio de animales terminó hace casi 2000 años, cuando los romanos destruyeron el segundo templo en Jerusalén. A partir de ese momento, las oraciones reemplazaron al sacrificio. Sin embargo, para los samaritanos, el mandamiento nunca terminó. Cada año, sin interrupción, continúan con la misma ceremonia que sus antepasados creen que han estado realizando durante miles de años. Todos en la comunidad se visten de blanco. El sumo sacerdote sube a la plataforma y entonces cientos de voces comienzan a recitar versos de la Torá en una antigua oración hebrea aramea que ha sido transmitida de generación en generación. Cuando el sol se pone, el sumo sacerdote da la señal y decenas de corderos son sacrificados al mismo tiempo.
La sangre se coloca en las frentes de los miembros de la comunidad y sus hijos, recordando la sangre que los israelitas pusieron en los postes de sus puertas en Egipto durante la primera Pascua. Pero el sacrificio es solo el comienzo. Los corderos se limpian, se salan y se bajan a hornos subterráneos profundos que han sido calentados durante horas. Los hoyos se cubren con piedras y tierra, atrapando el calor intenso en el interior mientras la carne se asa lentamente durante toda la velada. Alrededor de la medianoche se sacan los corderos y la comunidad se reúne para comerlos exactamente como se describe en la Torá, con pan sin levadura, comiendo rápidamente, tal como lo hizo Israel en la noche del Éxodo. Al amanecer, cada pedazo de carne que queda se quema hasta que no queda nada. Personalmente encuentro esto fascinante. Hice un video completo sobre la historia del sacrificio en Jerusalén. No fue uno de mis videos más populares, pero sigue siendo uno de mis favoritos personales, porque los sacrificios eran el centro de casi todas las civilizaciones antiguas. Ya sea que hablemos del sacrificio de niños al Moloc, de Abraham preparándose para sacrificar a Isaac, de los sacrificios en el templo judío o de Jesús sacrificándose en la cruz. La idea del sacrificio dio forma al mundo religioso en el antiguo Medio Oriente. Hoy en día, la mayoría de las personas piensa en conectarse con Dios a través de oraciones, meditación o reflexión tranquila. Pero durante gran parte de la historia humana, el sacrificio público de animales fue una de las principales formas en que las personas expresaban su relación con lo divino. Eso no era exclusivo del antiguo Israel. Los griegos, los romanos y muchas otras civilizaciones también practicaban el sacrificio. La sangre del sacrificio de la Pascua es pública. Toda la comunidad se reunía alrededor de ella. Todos lo presenciaban. Todos participaban en ello. Pero hay otro tipo de sangre que se menciona a lo largo de la Torá. Y entre los samaritanos se trata de manera exactamente opuesta. No públicamente, sino en privado. Estoy hablando de la menstruación. Tanto los judíos como los samaritanos leen los mismos versículos en el libro de Levítico, afirmando que una mujer durante su periodo es ritualmente impura y que todo lo que toque o sobre lo que se siente o se acueste también se vuelve ritualmente impuro. Pero aquí es donde las dos tradiciones se desarrollaron de manera muy diferente. El judaísmo rabínico pasó casi 2000 años interpretando estas leyes. Como resultado, en la mayoría de las comunidades judías, hoy en día, el enfoque práctico se centra principalmente en la intimidad física entre esposo y esposa, en lugar de una separación física completa. Los samaritanos tomaron un camino diferente. En gran medida continuaron siguiendo el texto bíblico tal como está escrito. Tradicionalmente, durante su periodo, una mujer samaritana vive separada del resto del hogar. En generaciones anteriores, muchas casas tenían un edificio separado para este propósito. Durante ese tiempo, ella no prepara comida para la familia, evita usar objetos domésticos compartidos y no se sienta en los muebles que usa el resto de la familia. Porque según la ley religiosa de los samaritanos, esos objetos también se vuelven ritualmente impuros. La mayoría de las comunidades judías ya no observan estas leyes de manera literal. Los samaritanos todavía lo hacen porque desde su perspectiva, si la Torá da un mandamiento, no es algo que las generaciones posteriores tengan la autoridad de cambiar. Lo interesante es que este periodo también significa que el esposo asume las responsabilidades del hogar durante la semana. Cocinar, limpiar y cuidar de la familia se convierten en su responsabilidad mientras su esposa está separada y libre de la vida doméstica diaria. Como judío, me parece fascinante ver cómo dos comunidades, partiendo casi del mismo texto bíblico, se desarrollaron en direcciones tan diferentes. El judaísmo se convirtió en una religión construida alrededor de siglos de interpretación legal. Un solo versículo como "no cocines un cabrito en la leche de su madre", con el tiempo se convirtió en todo un sistema de leyes dietéticas que separan la carne y los lácteos. Sin embargo, cuando se trata de las leyes relacionadas con la menstruación, el judaísmo rabínico adoptó una interpretación práctica mucho más limitada, mientras que los samaritanos conservaron una lectura mucho más literal del texto bíblico. Pude haber hecho este video completamente sobre arqueología, historia o geografía bíblica. Cada uno de esos temas podría dar fácilmente para un documental de 1 hora. Pero elegí deliberadamente enfocarme en la sangre del sacrificio y la sangre de la menstruación, porque la sangre aparece en todas partes en la Biblia. De hecho, la palabra sangre aparece 360 veces en la Biblia hebrea.
La sangre no solo se asocia con la muerte, también está profundamente conectada con la vida. El ciclo menstrual de una mujer es parte del proceso que hace posible la vida. A lo largo de la Biblia, la sangre representa vida, pacto, pureza, sacrificio, perdón y expiación. La Biblia no es solo una colección de ideas espirituales abstractas. Está basada en la vida cotidiana, en la agricultura, la familia, el trabajo, el nacimiento, la muerte y el mundo físico. Eso es una de las cosas que me parecen tan fascinantes de ella. Hablando del mundo físico, mientras caminaba por el sitio, me encontré con un equipo que estaba trabajando aquí. Cuando pregunté qué estaban restaurando, me dijeron que estaban preservando las antiguas letrinas, lo cual resulta ser bastante esencial porque judíos, samaritanos, romanos y cristianos todos necesitan usar el baño de vez en cuando. Nos dirigimos al Museo Samaritano, donde escucharemos su historia de parte de alguien que creció en esta comunidad. No he visitado el museo, así que tengo curiosidad de escuchar cómo contarán su propia historia. Puede que no sea exactamente la misma versión que acabo de compartir contigo. ¿Podrías decirnos cuál es tu nombre y qué podemos ver aquí? ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Salwa Cohen. Soy una mujer samaritana, hija del sacerdote Hosni Jeffet Cohen, quien fundó el museo hace 30 años. Aquí puedes venir al museo y acompañarnos en un viaje a través de la historia para conocer todo sobre los samaritanos, los verdaderos israelitas. Desde hace 3664 años, cuando entraron a la Tierra Santa, hasta ahora seguimos existiendo. El monte Gerizim y la otra mitad de la comunidad en Olón, cerca de Tel Aviv. Somos la comunidad más pequeña de todo el mundo y este museo te mostrará todo sobre los samaritanos, su historia, tradiciones, las festividades y todo lo demás. Y veo aquí que tienes 3 pasaportes, como el pasaporte jordano, el pasaporte palestino y el pasaporte israelí. ¿Cómo ves obsesionado? Sí. Los samaritanos del monte Gerizim tienen 3 pasaportes. El jordano, antes del 67, el rey Hussein les ofreció a los samaritanos el jordano. Palestino lo teníamos, pero pedimos tener el de Israel en 1995 porque la mitad de la comunidad vive en Olón, cerca de Tel Aviv, y ellos solo tienen el pasaporte israelí. Para poder estar en contacto con ellos y para que seamos la misma comunidad en 2 lugares diferentes. Así que, para mantenernos en contacto con ellos, pedimos tener el israelí, pero también conservamos el palestino con nosotros, porque vivimos en el monte Gerizim, que es ABC, y esta es una zona crítica. Así que conservamos ambas nacionalidades y también respetamos ambas nacionalidades y somos ciudadanos de ambas, ¿de acuerdo? Estados, Sí, tienes tu propio calendario. es cierto, nuestro calendario, el calendario samaritano que no puedes comparar con otros, desde la entrada a la Tierra Santa hace 3664 años, son 12 meses durante todo el año, basado en el sistema lunar, así que el primer mes siempre será entre finales de marzo y el 1 de abril, digamos el primer mes. Celebramos la Pascua en la noche del día 14 del primer mes del calendario samaritano. Luego celebraremos la fiesta de los panes sin levadura, que es Matzot. Todos los samaritanos harán un pan especial hecho de harina, agua y sal, sin agregar ninguna levadura. Esta es la primera, la segunda festividad, la tercera festividad será Shorot, Pentecostés. Todos los samaritanos suben a la cima del monte Jerusalén para hacer la peregrinación allí. La cuarta es el Año Nuevo samaritano. En hebreo lo llamamos Dosh Rosh Kudashim Chodeshim. El número 5 será el día del ayuno, Kippur. Todos los samaritanos deben ayunar 24 horas. El número 6 es Tabernáculo 20. Tabernáculo Sukkot. Todos los samaritanos hacen una sukkah especial dentro de nuestra casa y la última, la séptima, será Shmini Atzeret Habitora. Todos los samaritanos se reúnen en la sinagoga y hacemos oraciones especiales en ese día. Así que nuestro calendario es de 12 meses, pero también tenemos años que se llaman años bisiestos, en los cuales serán 13 meses, un mes extra. Así que este año celebramos la Pascua el 30 de abril
y los judíos la celebraron el 2 de abril. ¿Por qué? Porque en la comunidad samaritana tenemos año bisiesto, los judíos no tienen año bisiesto y esa es la diferencia entre nosotros. Y los nombres de los meses son, Como dicen Rishon, Shani, Shlishi, el primero, segundo, tercero. ok, no como los judíos, el primero, segundo, tercero, sí. Y dices que tienes una comunidad muy pequeña, ¿se casan solo dentro de la comunidad? También fuera tenemos matrimonios mixtos, todos los samaritanos se casan dentro de la misma comunidad, porque si dejamos que cada quien haga lo que quiera, desapareceremos entre las comunidades de afuera. Así que tenemos un problema. Hace casi 100 años, el sumo sacerdote de ese entonces aprobó que los hombres pudieran casarse fuera de la comunidad, judías, musulmanas o cristianas. Pero ella debe ser samaritana, debe convertirse en samaritana. ¿Por qué? Para criar a sus hijos de acuerdo a nuestras creencias. Esa es la idea. Así que por eso todas las mujeres con las que, digamos, nos casamos fuera de la comunidad ahora son samaritanas. Los hijos son samaritanos, incluso los niños. En nuestra religión es por el padre, no por la madre, pero ella debe criar a sus hijos de acuerdo a nuestras creencias. ¿Y qué hay de las mujeres? ¿Ellas siguen exactamente las reglas, como dice la Biblia? Todo lo que está escrito en los 5 libros de Moisés lo seguimos. Y digamos, tal vez no quiero decir 100, pero digamos 90%, porque nosotras necesitamos seguir todo lo que está escrito en los 5 libros. La mujer, cuando, y digamos que una niña tiene su periodo mensual por primera vez, aunque tenga 12 años, 13 años, 14 años, hasta que tenga 50 años, ella debe mantener la pureza, ser lo suficientemente pura y no tocar nada dentro del hogar, porque creemos que el hogar samaritano es algo sagrado y yo no soy lo suficientemente pura para tocar nada. Así que tengo mi propia cama, mi propio baño, mis propios materiales para usar, mi comida me la traen y yo no hago nada dentro del hogar, solo me siento aparte dentro del hogar, pero no toco nada dentro del hogar. Así que puedo trabajar afuera, puedo ir de picnic o hacer lo que quiera, pero dentro del hogar necesito estar aparte. No puedo tocar a mi esposo, a mis hijos, ni a nada en casa. Estos 7 días son como unas vacaciones para mí. Entonces, ¿quién podrá ayudarme a preparar comida, cocinar o hacer las tareas del hogar? Mi esposo, mi suegra, mi cuñada, y esto está fortaleciendo la relación dentro de la comunidad. Entonces puedes ver que estos 7 días estoy desconectada y después de eso no tenemos mikve. Pero necesitamos cubrir nuestro cuerpo dentro del baño y bañarnos después de eso. Así que ya estoy terminando mis 7 días. Y si doy a luz a un niño, como está escrito en el Antiguo Testamento, son 40 días aparte. Solamente mi misión es cuidar a mi bebé y si tengo una niña necesito tener 80 días aparte solo para cuidar a mi bebé. Después de eso puedo hacer lo que quiera. Pero esto es porque creemos que el hombre o el ser humano samaritano es sagrado y todo lo relacionado con nosotros es sagrado. Así que no puedo tocar nada dentro de la casa cuando estoy en mi periodo. Está bien, y entonces la familia te lleva la comida. Sí, mi suegra, mi cuñada, mi esposo también. Esto hace que toda la comunidad y los hombres en particular valoren más a sus esposas. Cuando ella está apartada durante 7 días, está descansando por este, digamos, tiempo de enfermedad o su periodo mensual. Así que él aprecia a su mujer cuando ve que ella está haciendo todo y estos 7 días son para ella. Muy interesante, solo para la gente que quiera venir aquí. Así que este museo está abierto todos los días, cerrado los sábados, y la gente puede venir no solo en grupos, sino también de manera individual. Y venir aquí A nuestro museo, el Museo Samaritano, que está en el Monte Resim, Cisjordania, cerca de la ciudad de Nablus. Tenemos, gracias a Dios, una zona segura. Todos pueden venir aquí también. Para ver la historia de los samaritanos y saber todo sobre los samaritanos, estamos aquí para guiarte y que conozcas todo. Incluso si vienes solo o en grupo, eres bienvenida para estar aquí y conocer sobre los samaritanos, de domingo a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Y si alguien quiere venir más tarde, puede ponerse en contacto con nosotras para organizar su visita. está bien, pues muchas gracias.
Gracias. Cuando les dije a mis amigos que hoy iba a conducir hasta Har Brajá, no me preguntaron si iba a visitar a los samaritanos o al monte Rezim. Ninguno de ellos lo hizo. Cada persona me hizo exactamente la misma pregunta. ¿Vas a traer de regreso tahini? Los samaritanos son dueños de una de las fábricas de tahini más famosas de Israel, y muchos israelíes juran que es el mejor tahini del país. Ya que el tahini es prácticamente un alimento nacional aquí y una parte esencial de cada buen plato de hummus. La gente tiene opiniones muy fuertes sobre cuál marca es la mejor, así que ahora me dirigiré a su fábrica. Este video trataba sobre los samaritanos, pero en el camino terminamos hablando sobre la Biblia, el sacrificio, la pureza, la sangre e incluso la chini. Y supongo que eso es lo que más me gusta de viajar por Israel. Te propones aprender sobre una pequeña comunidad de solo unas 800 personas y de alguna manera terminas haciéndote preguntas mucho más grandes sobre la historia, la fe, la identidad y lo que realmente significa preservar una tradición durante miles de años. Espero que este video no solo te haya enseñado algo nuevo, sino que también te haya dado algo en qué pensar. Eso es exactamente lo que trato de hacer en mis recorridos aquí en Israel. Y antes de terminar, quiero darles muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal en Ko-fi. Su apoyo es lo que hace posible videos como este, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.